son los mestizos, porque ellos tienen lo mejor de los dos mundos, son realmente mexicanos, porque son de mamá indígena, entonces no son traidores como pueden ser en principio todos los inmigrantes, pero tampoco tienen los efectos de los indios, porque ya tienen todo lo bueno que pueden traer los inmigrantes, ¿no? Y desde luego la gente, tanto Sierra como Molina Enríquez, como toda esta gente que escribe estas cosas, se asume a sí misma como mestiza. O sea, ellos están hablando de sí mismos. Una vez más, esta idea, ¿no? O sea, si tú vas a hablar de jerarquía de razas, pues generalmente te conviene ponerte, lo haces para ponerte hasta arriba, ¿no? O sea, si no, ¿para qué haces todo el esfuerzo, no? O sea, entonces asumen que dividen a la nación en grupos raciales y designan a un grupo racial como el grupo que debe encargarse de la nación, que debe gobernar la nación, y luego plantean que la función del Estado, y esto es muy importante, o sea, porque esta gente resuelve que está trabajando desde el gobierno, ¿no? desde el Estado, que la función del gobierno, la función del Estado, debe ser lograr que los diferentes grupos que todavía existen en México se vayan fundiendo en el grupo mestizo. Entonces, la idea del mestizaje no es solo contar, así es como llegamos aquí, es decir, por eso somos mestizos, sino más bien, aparte es generar toda una serie de mecanismos para que seamos más mestizos. O sea, no solo es una descripción del pasado, de lo que nos hizo mestizos, que es lo que ya vimos un poquito, sino también es un proyecto a futuro de cómo debemos ser más mestizos. Y para hacer eso, pues hay muchas herramientas. La educación, desde luego. O sea, hay la fe inquebrantable de que hay que enseñar español a los indios la modernización. O sea, hay que hacer que la gente se deje de vestir de calzón y sombrero y se empiece a vestir con ropa moderna. Hay inclusive cuestiones dietéticas, ¿no? O sea, Porfirio Díaz introduce a la cerveza en México para desplazar al pulque. Y es una decisión clarísima de la cerveza es una bebida de alemanes, de gente civilizada, trabajadora industrial, y en cambio el pulque es una bebida de indios ignorantes y estupidizados. Hay toda la idea de que el pulque estupidiza. De hecho, hay mucha literatura en esa época que dice que el pulque vuelve nota a la gente, y se siente el impacto del pulque sobre la mente indígena, no sé qué. Entonces, pues, mejor que beban cerveza que beban pulque. Y entonces, lo lograron, ¿no? O sea, porque finalmente sí desplazaron al pulque y la cerveza se convirtió en la bebida mestiza, ¿no? En Colombia al mismo tiempo estaban prohibiendo la chicha de maíz, que era un fermentado de maíz. Inclusive en México nunca prohibieron el pulque. En Colombia hicieron ilegal la chicha de maíz. O sea, era ilegal porque lo mismo, era de indios, se utilizaba, era lo peor que podía tener. En cambio la cerveza y el vino eran bebidas civilizadas, ¿no? Y también eso tiene que ver con prácticas higiénicas, o sea, los indios suelen vivir en cuartos redondos, ¿no? Hacinados, promiscuos, o sea, y en cambio pues, hay que hacer viviendas modelo en que cada quien tenga su cuarto, en que papá y mamá estén en su cama y los niños estén en otro lado para que no vean cosas y no aprendan no sé qué, y la higiene, ¿no? Las mujeres indígenas o los indígenas son sucios, entonces vamos a enseñarles a lavarse las manos, vamos a vacunarnos. La idea toda de vacunación, de eso tiene muchos contenidos raciales también. O sea, estos pobres están presas de enfermedades, nosotros vamos a venir y los vamos. Y todo eso, todos estos cambios educativos, cambios pues, de vida cotidiana, cambios técnicos, cambios religiosos, sí, también hay que hacer que abandonen sus creencias, esas supersticiosas, no sé qué, y que o se vuelvan, allá hay un dilema, ¿no? Que alguien dice que se deben volver católicos, guadalupanos, o que deben volverse científicos socialistas, como diría la versión radical de la revolución con Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero el punto es que abandonen su ignorancia y que se conviertan en algo de modernos, ¿no? Entonces, todos estos cambios van a hacer que los indios dejen de ser indios y se conviertan en mestizos. Y eso va a ser lo que va a hacer que México sea una nación que funcione, ¿no? Porque un poco lo que dice, por ejemplo, el libro de Manuel Cambio, que es uno de los clásicos de esta ideología, se llama justamente Forjando Patria. Porque es algo, fíjense, está en gerundio, forjando patria, es algo que estamos haciendo. La ideología necesaria está forjando la patria. Y forjando, porque dice que en México hay dos razas, la raza de bronce y la raza de hierro. O sea, la raza de bronce son los indios y la raza de hierro son los europeos. Y entonces el chiste es forjar una nueva raza. O sea, literalmente forjar, o sea, es una metáfora metalúrgica. O sea, no puede ser más, o sea, derretimos la parte indígena, derretimos la parte española, las mezclamos y el resultado va a ser una aleación nueva de un metal que va a tener toda la fortaleza del hierro y toda la belleza del bronce. Ya, o sea, ustedes pueden encontrar las virtudes correspondientes. No siempre el hierro, obviamente, pues, es más
El bronce, pero el bronce adorna, ¿no? Y entonces también en las exposiciones internacionales entonces siempre se lleva la sangre indígena, la pirámide, eso adorna. Le dan sabor para la discusión. Entonces, ahora, fíjense una cosa que es muy importante. Todos los cambios que estoy diciendo, o sea, digo, hablé de educación, hablé de salud, hablé de dieta, hablé de formas de residencia, de vida cotidiana. Todos esos cambios son cambios culturales. O sea, es decir, realmente cuando decimos, cuando los ideólogos del mestizaje dicen que quieren que los indios dejen de ser indios y se conviertan en mestizos, no están queriendo decir literalmente que todas las mujeres indígenas se casen con hombres españoles y tengan hijos mezclados racialmente. No, están diciendo que quieren cambiar culturalmente a los indígenas. Y desde luego, menos aún van a aceptar. Y desde luego, también, ¿cómo decirlo? No, o sea, el punto aquí que es muy importante es que están hablando de cosas que son de cultura, que tienen que ver con cuestiones sociales, están hablando de ellas en un lenguaje que es racial. Están racializando las diferencias culturales. O sea, y esa es la clave del mestizaje. O sea, y eso es lo que sigue funcionando hasta ahorita en el México del siglo XXI. Que en México del siglo XXI todo el tiempo decimos una cosa muy curiosa. Decimos, ay, ¿cómo va el racismo en México si aquí todos somos mestizos? Esa es una frase que yo he oído cientos de veces y que quizás nosotros habramos dicho en algún punto de nuestra vida. ¿Cómo va el racismo si todos somos mestizos? Es una frase profundamente contradictoria, es ideología pura, porque mestizo es un término racial. Entonces, ¿cómo dices, cómo va el racismo si aquí todos somos de una raza? Es una expresión racista por definición, ¿no? Es una contradicción muy interesante y es una de las contradicciones inherentes al mestizaje. O sea, el mestizaje quiere acabar con las razas, porque quiere que todos se fundan en una sola raza, pero al mismo tiempo hace que todas las diferencias sean raciales. Entonces, al mismo tiempo que quiere acabar con las razas, está todo el tiempo racializándolo todo y haciendo que todo sea racial. Entonces, de alguna manera es como la serpiente que se come la cola, ¿no? Y ese es el chiste, por eso nunca va a estar acabado el mestizaje, ¿no? O sea, porque siempre va a haber un pinche indio que no va a ser literalmente mestizo, y entonces eso va a justificar que se le siga discriminando, que sigan viendo jerarquías, y sobre todo porque en el mestizo mismo, siempre el mestizo mismo va a tener algo en sí mismo de su origen indígena que le va a impedir ser plenamente lo que debería ser. Y entonces también, o sea, como que esa mamá chingada nunca te va a dejar en paz, ¿no? O sea, te va a dar pesadillas en la noche, te va a estar jodiendo la vida, ¿no? Y entonces el mestizo de alguna manera siempre está condenado a no ser enteramente sí mismo, tal vez, ¿no? Hay como este vacío de identidad que les decía, que es clave, ¿no? Entonces, bueno, estos señores definen un programa de gobierno, que es hacer que los indios dejen de ser indios y se vuelvan mestizos. Y también es un programa de gobierno hacia el otro sentido, hacer que los europeos dejen de ser europeos y también se conviertan en mestizos. Que eso, digamos que los europeos eran mucho menos, los inmigrantes, aunque sí hubo bastantes en México, siempre fueron un grupo relativamente pequeño, no tan grande desde luego como los indígenas, ¿no? Entonces, la preocupación es mayor con los indígenas, pero también hay persecución a la diferencia del lado de nosotros. Así como se ve mal que los indígenas sigan siendo diferentes y la idea es que se parezcan a nosotros, por eso hay que educarlos, vestirlos, vacunarlos, cambiarlos de casa, hacerlos decentes, hasta también que beban cerveza, todo eso. A los extranjeros también hay que hacerlos más mexicanos. Entonces, no gusta que hablen su idioma, deben hablar español, ¿no? O sea, que no sigan hablando alemán, que no hablen yiddish, que no, o sea, inclusive en los años 30 se hace una clasificación de quién puede entrar a México y no. Y se dice que los judíos no deben entrar porque los judíos nunca se van a asimilar. ¿Por qué? Porque los judíos se casan entre sí, mantienen su religión, viven aparte, y entonces esos no deben entrar a México porque no se van a mestizar. El chiste es que todos los que lleguen a México se mesticen, ¿no? Y otra vez más, no necesariamente eso implica que tú vas a obligar al español a casarse con la indígena, sino que no es una cuestión racial, o sea, no es una cuestión de mezclar genes, aunque sí está hablado el mensaje. O sea, estamos hablando en una clave cuando en realidad lo que estamos haciendo es otra cosa, ¿no? Por eso también es ideología. Pues, lo vas a obligar a que sea guadalupano, lo vas a obligar a que cante el himno nacional, lo vas a obligar a que hable castellano, pero no necesariamente lo vas a obligar a que se case con con eso no te metes, ¿no? En ese sentido, es menos fuerte el racismo en México que otros racismos en que sí obligaban a la gente a casarse con o le prohibían casarse con. En México nunca llegó a tanto nivel, pero sí de todas maneras sí había esta idea de que todos tenemos que ser iguales. Y lo que es muy importante también, ya para acabar con esta parte de la ideología,
es que siempre la idea